Listo. Bien, la clase pasada habíamos empezado a ver los métodos de Java FX. Habíamos visto, si ustedes se acuerdan, que todas las aplicaciones de Java FX extienden una clase que se llama application, ¿sí? Y teníamos que extender esa application y hacer una redefinición del método start. Y con eso era la puerta de entrada a nuestras aplicaciones con interfaz gráfica. Al punto que ni siquiera necesitábamos el main. Podíamos, de hecho, corrimos el ejemplo sin main y funcionó bastante bien. O funcionó, digamos, estas cosas funcionan o no funcionan. Son así de simpáticos. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo que se llama el Hola Mundo y es similar en el sentido que nuestra clase Hello World hereda de application y tenemos un main que en realidad lo único que hace es llamar al método launch con los argumentos que tenga y que es un método que está en application y hacemos el override de start. Aquí en el primary stage, como hicimos, eso lo crea la plataforma, que es el primer escenario. Vamos a ver ejemplos ahora a continuación de si queremos hacer más de un stage, eso los creamos manualmente con el constructor, new stage, etc. Creamos un elemento gráfico aquí que se llama button y con el constructor por defecto el botón va a tener un texto que se setea con este método del objeto say hello world y tenemos una acción en el botón cuando hacemos clic en el botón y tenemos que hacer el handler para ese evento, ¿no? El evento gatilla y este método, esta clase que está aquí, que implementa una interfaz, ¿cierto? ¿Sí? Sí, es un método de la clase application que redefinimos aquí. Este handler implementa, por eso pone un override, este método, el único método que tiene la interfaz event handler, ¿cierto? Event handler. Y tiene el evento handle. Y lo único que hacer va a imprimir en la consola Hola Mundo. ¿Sí? Y siempre me pasa esto. No, esto no es. Aquí. Y vamos a crear un panel o pane. Estos panes son como cristales, ¿no? Como vitrinas. Es un tipo que se llama stack pane, que los distintos cristales ordenan los objetos gráficos de distinta manera. En el caso de stack pane, lo que hace es apilar los objetos en el centro del pane, uno encima del otro, como una pila, los apila. Y el stack pane le llamamos raíz. Y le llamamos raíz porque si ustedes se acuerdan, los objetos gráficos que están dentro de la escena se organizan como un árbol, jerárquicamente, un grafo dirigido acíclico. Entonces, a este es el nodo raíz y va a ser el stack pane. A esta raíz se obtienen los hijos y al hijo se le agrega el botón. ¿Sí? Y luego se configura la escena, se sitúa la escena con el nodo raíz, que es el stack pane, que contiene el botón,
y las dimensiones. Y luego lo muestra. Vamos a correr este ejemplo, ¿vale? No, no era eso lo que quería hacer yo. Importante. Ya, Patricia. Es que me parece que este ejemplo no lo... No sé si lo tengo por aquí. ¿Dónde lo tengo? Showline. Un segundo, por favor. A ver si lo tengo. Ah, por eso. Ahí está helloworld.java. ¿Se acuerdan? Para compilar teníamos que agregar module path, ¿cierto? Y aquí teníamos que poner el path del JavaFX que habíamos puesto, la librería, y teníamos que agregar add modules JavaFX controls. Y nuestra Hello World. Ahí compiló sin errores. Tenemos que hacer lo mismo con la incomodidad de que el TAF no nos funciona en esta ocasión. Entonces tenemos que poner el path manualmente. Java fx SDK guión 18.0.1 backslash leave y ahora add modules Java FX controls. Oh, y pongo la N. ¿Perdón? Es cómo distribuye los objetos. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Hello World. Hello World. Ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Hello World.class. ¿Sí? Dice ROM name, Hello World.
Vamos a compilar de nuevo. Ya compiló. No entiendo por qué no funciona. Ya. Y no lo encuentra. Cometió un error, ¿no? Vaya, no entiendo por qué no funciona. ¿Alguien puede ver dónde está mi error? ¿Perdón? O sea, todo parece bien. Hoy si quiero compilar otro, compilemos otro de los que están acá. Este funciona bien. De hecho, aquí está lo que habíamos hecho en la clase anterior, pero no entiendo por qué no funciona ahora. No me... Y imprime Stasis Closing. No... Wrong name, hello world. ¿Qué pasó aquí? Hello world class. Hello world class. ¿Qué es lo que es esto? Punto idea. ¿Ya? Ya, esto no dice, no, no reclama, pero el otro sí. ¿Sí? ¿Cómo? Si lo tipean en IntelliJ, sí puede ser. ¿Cómo se llama este? Hello World. Eh, aquí teníamos que agregarle la librería, ¿cierto? A SDK, no tiene SDK, agregamos la versión 11, ok, para que esto funcione. Tenemos que hacer el project structure, libraries, agregar. Agregamos una librería Java. Y esto está, no está en Dropbox.
está aquí. Y está en library, este directorio. Ok. Ok. Ya, y tenemos que agregar la configuración. Una aplicación aquí. La clase main es Hello World. En el project. Hello World. Ok. Ah, esto. Hello World not found in module examples. A ver. Public Cloud Access and Application. Aquí tenemos un import de todos los imports. Ya. Y acá. No lo sé. Me pilló la verdad, ¿sí? Ah, exactamente. Eso es. Ya, gracias. Es un paquete. Sí, tienes toda la razón. Ahora, de hecho, cuando yo lo corrí, tuve que borrar eso. Tienes toda la razón. Ya. Ya, voy a salir de aquí. Ahora recuerdo, sí. Muchas gracias. Ya, salir de aquí. Vamos a ir acá. Vamos a aplicar nano helloworld.java. Y aquí tenemos este package que nos está molestando. Ese es el problema, que no se conoce esto. Y ese es el error que estamos agregando. Control X, lo guardamos. ¿Sí? Si ustedes van a la documentación de Oracle, de JavaFX, este es el ejemplo que bajé de ahí. Por eso viene con ese problema, que no ha definido el paquete. Entonces ahora ejecutamos de nuevo. Compilamos y corremos. Ya, ahora sí. Nos tira la ventana, que me la tira en esta otra pantalla. La agrego acá. Say Hello World. Y cada vez que apretamos el botón, imprime con la consola Hello World. ¿Sí? Bien, pregunta, ese era el error. Perdón, ver ahí. F5. Bien, como ya hemos dicho, lo hemos insistido, nuestra aplicación extiende esta clase de application y el método stack es la forma de entrar. Define las clases que son contenedoras del contenido. Está stage y scene. La clase stage es el nivel superior, es el escenario, y la clase de scene es el contenedor de todo el contenido. El contenido en escena es representado por un grafo jerárquico, un árbol, y si en el ejemplo el nodo raíz es stack pane, que es resizable layout node, o sea, lo podemos modificar el tamaño, y va monitoreando el tamaño de la scene y lo cambia a medida que el tamaño del stage es cambiado por el usuario. Y el nodo raíz tiene un solo hijo que es el botón. Y además el handler para imprimir, que estará. Este es el hijo, que es children, de la raíz, que es stack pane, que es el botón. Tenemos el event handler, que cada vez que hay una acción, se presiona el botón, se imprime Hello World. ¿Sí? Y aquí está la estructura, el stage, que es la ventana, el scene,
y dentro del scene tenemos este grafo que es el stack pane con un hijo que es el Batman. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo que es el simple mimic. ¿Y cuál es la idea? Que tenemos un campo para ingresar texto y tenemos una etiqueta y queremos que al ingresar texto, al apretar Enter, la etiqueta copie el texto que ingresó el usuario. ¿Sí? Aquí tenemos otro tipo de panel que es el Flow Pane. Estamos en Start, hemos definido un label, que es un atributo de nuestra clase Simple Mimic, y tenemos también un text field, que es otro atributo de la clase. ¿Sí? El layout va a ser un flow pane. El scene va a ser de estas dimensiones, donde setea el layout, utiliza el layout de estas dimensiones. Al label se construye uno que dice echo appear here, y después el text field nuevo, y el tamaño de 200 píxeles del text field. Y en layout, que vendría siendo la raíz de nuestro grafo, se le agregan text field y label. ¿Sí? Get children. Y se setea la escena. Ahora, el evento que gatilla aquí es onKeyRelease, porque yo tengo una tecla, tengo el evento de onKeyPressed, que cuando yo la presiono en la tecla, y cuando la suelto es otro evento. Y aquí está definido el handler, la clase, como una clase anónima. ¿Sí? Y la clase anónima implementa este método de la interfaz, y que pregunta si la tecla que se ingresó fue Enter. Entonces, en ese caso, el texto que va a ir en la etiqueta va a ser el mismo que obtiene el text field. Y lo presenta y todo. ¿Sí? Veamos cómo funciona esto. Simple Mimic, right? Sí. Compilamos, ejecutamos con Java. Sí. De hecho, los siguientes están, estos me faltaron, pero los voy a poner en una carpeta clase 13. Ya están los de la clase 14. No alcancé a ponerlo. Ya. Un segundo. Ya, aquí está lo que creamos. El flow pane es todo esto. Tenemos el label, que es echo appears here, y tenemos el text field. ¿Sí? Y si queremos poner un texto, al apretar Enter, cambia la etiqueta. ¿Sí? Como el diagrama de la secuencia esta es que tenemos nuestra clase con objeto anónimo, que es Simple Mimic, ¿cierto? Simple Mimic, esta que está aquí, ¿cierto? Tenemos el método Start. En esto se crea el objeto gráfico que es TextField, ¿sí? New TextField, que está por aquí, este es el objeto gráfico. Tenemos el Event Handler, que es la clase anónima, que se crea el handler aquí, que es este de acá, ¿cierto? Que está como argumento del evento del método setOnKeyRelease de TextField, ¿cierto? Entonces, se registra onKeyReleased. Entonces, cuando el evento se produce,
cuando el evento se produce, se hace esta acción que tenemos. ¿Sí? Entonces, el diagrama de la secuencia ahora, ¿qué pasa cuando el usuario presiona Enter, que es el evento esperado? Entonces, tenemos el event handler, que es el key event de un handle. Usuario ingresa texto, la máquina virtual lo detecta, avisa a la componente gráfica TextField y esta ejecuta el método handler. Cuando aprieta Enter, precisamente, es getText, este método que está acá. Si nos movemos al código, cuando aprieta, tenemos el event handler hace este método que getText cuando detecta el enter, y este de acá, que es el TextField getText, ¿cierto? Y lo que obtiene getText lo utiliza para el setText en el label. ¿Sí? Muy bien. Eso era lo que nos faltaba de la clase 13. Vamos a continuar ahora con la clase 14. JavaFX, estructura y programación. La estructura básica la hemos mencionado, tenemos un stage, que el primer stage lo hace la plataforma por nosotros, no tenemos que preocuparnos, y normalmente lo hemos llamado primary stage. Y luego tenemos la escena, que es la que contiene una clase contenedora de todo el contenido que hay. Y luego tenemos un nodo, que es la clase base para todos los nodos gráficos de la escena, la clase nodo. Internamente la escena contiene un grafo, un árbol de nodos. Y el árbol es la representación interna del contenido de la escena. Y aquí faltó la N. Un nodo es un objeto visual del grafo de la escena. Tenemos nuevamente stage, tenemos scene, y dentro de scene tenemos estos grafos. Tenemos el nodo raíz, un nodo rama y nodos hojas. ¿Sí? La raíz, ¿está claro cuál es? El nodo, un branch es un nodo que tiene por lo menos un hijo, y las hojas que están aquí son nodos que no tienen hijos. Vamos a ver este ejemplo entonces. Siempre me confundo. ¿Cómo se llama este? My first JavaFX, ok. Tengo que compilar esto. Mientras tanto, pueden ver qué hace esto. ¿Qué hace? No escucho. ¿Qué cosa? No. Crea un botón. ¿Puedes repetir más fuerte? No te entiendo. Exactamente, se agrega un botón y no se le da función. ¿Y se va a ver como un botón? Veamos. No se ve como botón.
El botón es todo esto. Exactamente, no hemos creado un panel, un cristal, un display, un paint, ¿cierto? Entonces, ocupa todo las dimensiones del stage, o sea, de la escena, perdón, aquí, esta, 200 por 250. Por eso, cuando yo paso por arriba, cambia el tono, eso quiere decir que es un botón. Todo esto es un botón, pero no tiene funcionalidad, así que no hace nada. Muy bien. Ahora este ejemplo donde tenemos múltiples stage. Veamos un poco lo que hace. Tenemos la escena que tiene un new button. Ok, ¿cierto? Tenemos el title de stage, que es MyJavaFX, y place the scene in stage, que es set a scene, ¿cierto? Y lo muestra, displays the stage. Ahora crea un nuevo stage. ¿Qué significa crear un nuevo stage? Una ventana nueva. Va a crear una ventana nueva y con un título de second stage y luego con otro botón que dice new stage, ¿cierto? Vamos a ver. Multiple stage demo. O sea, la primera, con esas dimensiones, 200 por 250. Tenemos, y la segunda, me cuesta agarrarla aquí, que fíjense ustedes que aquí tiene el título My Java FX, ¿cierto? Y es un botón. Este también es un botón, New Stage, pero no alcanza a verse el título, por las dimensiones que le dimos. Pero ahí está el título, Second Stage. ¿Sí? Tiene las mismas características anteriores, que no es un botón, o sea, todo el stage es un botón. Toda la ventana es el botón. Bien, veamos un poco aquí con más detalle. Tenemos el stage, ¿cierto? Que la ventana que corresponde, la escena. Tenemos el padre, que vendría siendo un panel o un control, y dentro los nodos, ¿cierto? Aquí la notación de este es que hereda, ¿no? Esto es hacia arriba, ¿se acuerdan? La notación UML de herencia. Es decir, que, por ejemplo, nodo en la clase padre de parent, ¿cierto? Y nodo también en la clase padre de shape, image view. ¿Sí? Esto que quiere decir aquí que contiene. Entonces, que scene contiene parent, que nodo contiene un pane, ¿cierto? Y eso es la forma que jerárquicamente se distribuyen las clases. Tenemos aquí de nodo hereda, o sea, tiene como hija una clase shape, que son las líneas, los círculos, elipses, rectángulos, polígonos, polyline, etc. Tenemos otra clase que es ImageView, que nos permite desplegar una imagen, manipulable imagen. Tenemos otra que hereda de parent, que es control, y son label, text field, button, checkbox, etc. Tenemos
de la clase parent hereda la clase paint, y tenemos todos estos diferentes paint. Ya de hecho vimos stack paint, que preguntó Sven, ¿cuál es la diferencia entre stack paint y border paint? Los vamos a ver a continuación. Y tenemos flow paint, también lo hemos utilizado en ejemplo, y nos quedan HBox y VBox. Y grid paint. La diferencia es cómo ordenan el objeto gráfico, cómo lo distribuyen. El grid, eso hace una grilla de 2 dimensiones y va poniendo los objetos en las celdas de esa grilla. En HBox hace una fila horizontal, entonces todos los objetos quedan horizontal. VBox, una columna vertical. Stack Paint, uno encima del otro al centro de stage. Border Paint tiene regiones dentro del stage, que es el top, bottom, left, right, etc. Center. Y Flow Paint, no me acuerdo. ¿Sí? Aquí está. Paint en la clase base para pone los nodos uno sobre el otro en el centro. Flow Paint, los nodos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. O sea, los va como si uno fuera escribiendo, ¿no? Izquierda a derecha y luego hacia abajo en fila. Grid Paint en celda, regiones, una fila o una columna. Esos son. Eso responde la pregunta de Sven, ¿cierto? Veamos este ejemplo que es Button in Paint. Aquí tenemos, este ejemplo está completo, ustedes lo pueden copiar y pegar de aquí y va a funcionar, pero algunos ejemplos que he puesto, me salto todo lo que dice import, porque no me cabe aquí en una sola slice. Así que ahí tienen que ver ustedes, si no aparecen los import y estamos trabajando con JavaFX, necesariamente hay un montón de import que no están ahí. Entonces, veamos, tenemos nuestro método start y se crea una escena y ubica un botón en esa escena. Entonces tenemos stack paint, new stack paint. Aquí me parece que hay un cambio porque parece que hicieron un ejemplo, agregaron 2 botones, uno OK y OK 2, ¿sí? Y la escena se setea con el paint y ese tamaño, 200 por 50. Si se fijan ustedes, el botón, ambos botones están agregados al paint. Por lo tanto, este panel es el que toma las dimensiones y ordena los botones según ese stack paint, así que es uno sobre otro. Por lo tanto, vamos a ver solo el último, ¿cierto? O sea, de hecho podríamos cambiarlo para poner flow paint, por ejemplo. Eso es lo que podemos hacer ahora para ver la diferencia. Ejecutemos este problema, ¿cómo era? Button. Ah, no, este no, ya sé. Button in paint.java. Y tenemos que compilarlo. Pero aquí, estas son las dimensiones, 200 horizontal, 50 píxeles de alto, y aparece un botón sobre otro, solamente que hay 2. Entonces, ¿sí? Si están... Ah, lo maté. En este caso, no tenemos forma de saberlo. Pero si está uno sobre otro, la acción se hace sobre el que está encima. Debe ser este. ¿Cómo podemos saber? Sería agregar un handler en action, como el que hicimos del Hola Mundo, y poner apreté botón 1, apreté botón 2, ¿cierto? De esa manera, por consola vamos a ver efectivamente qué acción se está realizando.
En este caso no podemos saberlo, podemos modificar esto. ¿Y cómo vamos a poner esto con... era flow paint, ¿no? ¿Cierto? Esa era la clase. Ya, y con eso creamos uno y agregamos los otros en Scene, el Paint, 250, 50 de alto, 200. Está bien eso, ¿sí? Cabrano, ¿no? Pongamos 250. Entonces el botón de Paint, ok. Control X, guardamos, Enter, compilamos. ¿Y qué dice? Tenemos un error. No lo hemos importado, exactamente. Importamos Stack Paint y no Flow Paint. Gracias. Acá arriba tenemos Layout, Stack Paint. Aquí debiéramos importar la clase Flow Paint. Control X, Yes, Enter. Compilamos. Compiló. Ahora ejecutamos. Y vamos acá. Y está uno a continuación del otro. Sin argumento. Bien, vamos súper rápido. Para desplegar alguna forma, hay ciertas convenciones. La convención del sistema de coordenadas es que el extremo superior izquierdo es el origen, y hacia abajo en positivo el Y, y hacia la derecha la coordenada X en positivo. ¿Sí? Y vamos a ver este ejemplo, que es un círculo centrado. ¿Cómo podemos desplegar un círculo centrado? En lo estándar, que es nuestra clase, que tiene aplicación, tenemos nuestro método start, y creamos un panel, un paint, para ubicar el círculo. Paint, new paint. Tenemos la clase circle. Aquí omití todos los imports de este ejemplo. Creamos el objeto círculo y empezamos a configurar las propiedades con los métodos del círculo. Uno es el centro. Y aquí tenemos que la propiedad es dividir el ancho del paint en 2. Lo divide por 2. Y el alto también lo divide en 2. Entonces, si es un paint cuadrado de 200 por 200, entonces nos queda un círculo en el centro. Si no, bueno, igual nos quedan en el centro, pero las dimensiones del paint no son exactamente cuadradas, sino son rectangulares. El círculo en 50 píxeles, el stroke, es decir, la línea es de color negra, el contenido está lleno con blanco, y se le agrega un hijo al paint, que es el círculo. ¿Sí? Que children add circle. Y luego la escena, se crea la escena y se ubica en el stage. Entonces, new scene, el paint, que ya hicimos todo esto, que tiene un hijo, que es el círculo, y las dimensiones de 200 por 200. La ventana, nuestro stage, va a tener este título, y luego places en stage y primary stage show. Esto es bastante similar a cuando uno trabaja con esto, no es similar, la idea, el concepto es similar cuando uno trabaja con estos
aplicaciones que hacen dibujo, uno tiene que definir el stroke, el color del stroke, el tipo del stroke, etc. Por ejemplo, no sé si ustedes han utilizado editores de SVG, Inkscape. Exactamente. Bueno, en general, el diagram que yo también ocupo acá, el día, hace lo mismo, pero el concepto igual es diferente. De hecho, estos diagramas, también lo he hecho con día y los porto a SVG. El Inkscape es más profesional, bastante más complejo de usar. Pero uno trabaja con estas propiedades como el stroke, el fill, el color de llenado, etc. Veamos el ejemplo como opera. ¿Cómo se llama este? Show Circle Center. Compilamos. ¿Sí? Perdón, ¿quién pregunta, Juan? ¿Sí? ¿Qué te dice Get Children? Ese método es de Paint y obtiene una lista de todos los hijos que tiene el Paint, ¿cierto? Y luego a esa lista le agrega el elemento gráfico que es circo. O que podría ser el botón, o que podría ser lo que sea. Agrega uno. Cuando quieres agregar más de uno, hay otro método que lo vimos muy a la rápida, ¿no? Ya lo vimos. Pasó así. Ya, buena pregunta, porque parece que pasó demasiado rápido. Vamos a retroceder entonces a la otra clase. Veamos este ejemplo, cómo funciona, y después vemos eso, cómo agregar más de uno. ¿Sí? Ya. Aquí está ya control, esta es la ejecución. Y ahí está. 200 por 200 y el círculo centrado con fondo blanco. ¿Sí? Yo le pondría, perdón, antes de, quisiera cambiar esto por... ¿Qué pasa si le ponemos otro color? Cualquier cosa, ¿no? Yo no sé si esto está, pero debiera funcionar, ¿no? Sospecho que... Me hubiera puesto rojo, me hubiera quedado la bandera de Japón, pero... ¿Ah? Se modifica el tamaño de la ventana. Sigue en el centro porque divide el ancho por la mitad y el alto por la mitad para fijar el centro. Entonces no es algo que es, por eso preguntar, no es algo que esa propiedad no se define solo para seguir el centro. Esto es dinámico. Es dinámico. Ahora, por ejemplo, eso quiere decir también que si yo cambio las dimensiones, sigue estando centrado, ¿cierto? Entonces, cada vez que cambio las dimensiones, se vuelve como a ejecutar la configuración. Va monitoreando. Entonces, hay layouts que hacen el tracking. Hacen el tracking en este caso el stage, del tamaño de la ventana, y se van adecuando de esa manera. Por lo tanto, y los hijos que están aquí dinámicamente se adaptan a ese cambio. ¿Sí? La pregunta de Ezequiel es, ¿qué pasa si chico la ventana al tamaño más pequeño? Eso, queda un rectángulo azul. ¿Sí? Veamos entonces cómo agregamos más de un hijo. ¿Ok? Que pasó muy rápido. Entonces,
Esto estaba aquí. Aquí. Aquí agregamos dos elementos gráficos. Agregamos la etiqueta y un text field. Y lo agregamos en conjunto. Entonces aquí, nuevamente, getChildren obtiene la lista, pero este método add no agrega de uno, sino que agrega todos los que estoy poniendo aquí. Y puedo eventualmente agregar más de uno. Sí, pues eso, esto es una lista de objetos, ¿cierto? Y aquí agregue todos estos objetos que están como argumento. Claro, claro. Digamos, esto, JavaFX, como nosotros lo estamos enfocando en este curso, es es configurar la interfaz gráfica de forma programática, vía programando. Tiene las ventajas que nosotros no nos preocupamos mucho de la estética, sencillamente nos preocupamos más de la funcionalidad y ciertas cosas, pero cuando la estética realmente es un tema, cuando uno hace una aplicación comercial, el feel and look, la experiencia de usuario, es todo un área, digamos. Idealmente, la interfaz de usuario, la interfaz gráfica debiera ser diseñada por un diseñador o un grupo de diseñadores y tenga todo un estilo, digamos. Y por lo tanto, normalmente la gente que trabaja en diseño no trabaja en programación, son como tareas compartimentadas. Entonces, hay uno que se llama JavaFX Builder, creo, que te permite crear como un programa similar a estos que hacen gráficos, como el Inkscape o el Diagram, para crear solamente la interfaz gráfica. Pero eso genera un archivo XML. Toda la configuración de ahí está en XML. SVG es XML. HTML es XML. Y es una forma de representar. JSON es otra representación similar a XML también. Un poco más reciente. Pero lo que quiero decir es que ese archivo XML es el que hay que conectar con la funcionalidad. ¿Qué va a hacer cada botón, etcétera? Los triggers, o sea, perdón, los eventos que gatillan ciertos handlers para manipular esos eventos, etcétera. Entonces nosotros no nos hemos querido meter en este curso en esa línea porque, si bien es cierto, existe, nos demandaría mucho más tiempo solo el hecho de linkear las dos cosas, vincular las dos cosas, vincular un archivo que es única y exclusivamente para la presentación y otro que es para la funcionalidad. Eventualmente, yo recomendaría que ustedes en su programa separen funcionalidad de presentación. Es decir, un archivo, clases diferentes con, ojalá archivos.java diferentes que mantengan todo separado. ¿Sí? No, no era esto lo que quería hacer. Ya. Aquí tenemos otro control. Si ustedes se fijan, hemos estado repasando un poco esta arquitectura. Estamos en stage, scene, hemos usado esto siempre. Hemos usado nodo, parent, shape, ya usamos círculo. Ahora vamos acá, image view. Hemos utilizado control con label, text field, button, ¿cierto? Más fuerte, perdón, Pablo, no te escucho. ¿Usamos control? No sé. Bueno. Pero hemos utilizado label, text field, button, etc. Y hemos utilizado flow pane, border pane, stack pane, ¿cierto? Y ahora vamos a utilizar esto que es image view, que es un nodo hijo o sea, una clase hija de Node.
que tiene lo mismo de siempre. Aquí no estamos saltando todos los imports. Tenemos nuestro start, un paint, que es, en este caso va a ser un hbox, horizontal box, o sea, todos los objetos van en una fila horizontal. Aquí agrega padding. Cuando nosotros hicimos flow paint, ¿cierto? Para poner los dos botones, uno contiguo al otro, no pusimos padding. El padding es un espacio en blanco que se deja entre un objeto y otro. Y en este caso, el padding son un insets que son por todos los costados 5 píxeles. Entonces eso está dejando ese espacio para que la cosa se vea un poquito mejor. ¿Sí? La imagen, creamos una nueva imagen que tiene que estar en el mismo directorio, así como está, esta imagen que se llama header.usm, tiene que estar en el mismo directorio donde estamos ejecutando nuestro programa, o bien tenemos que especificar el path a ese archivo. Si no, les va a salir un error en tiempo de ejecución. Va a compilar, pero no les va a correr. Agregamos un hijo aquí, que es nuestra imagen, un image view, y además vamos a agregar un image view 2, que aquí, si bien el primero lo creamos, es un objeto anónimo, ¿cierto? Creado directamente aquí en la llamada del método add. Y el image view 2 es un objeto, es una referencia que la creamos acá, a partir de la misma imagen, pero con algunas modificaciones. Vamos a cambiar el alto, el ancho, vamos a dejar una imagen cuadrada de 100%, y la vamos a rotar en 90 grados. Agregamos al paint este nodo, y creamos la escena, configuramos le ponemos el título al stage, y ubicamos la escena en el stage con este stage set scene, ¿cierto? Veamos entonces ¿cómo se llama esto? Show image, creo. Sí. Compila. Ya, voy para allá. Voy para allá. Es muy grande la imagen que escogí. Entonces, esta es la imagen original, que es un banner que saqué de la página web y de telemática. Y luego, esta es la imagen rotada y de 100%, creo que decía, ¿no? Porque cambiamos las dimensiones de la imagen 2. Es la misma imagen, pero rotada y además de 100% píxeles. ¿No está muy cuadrada, dices tú? Si me la veo más en la cabeza me mareo, pero me descompenso. Voy a quedar tirado en el suelo. Pareciera que no, la verdad no. Sí, pareciera que es más. Lo que pasa es que ahora la vamos a poner aquí. Voy a mirar más. Si miramos solamente esto, es que cuenta hasta aquí, ¿no? Y luego por acá da la impresión, la sensación de que es más alta que ancha. Pero da la forma especial de esto, podría ser eso. No sé. Parece que sí. La pregunta de Ezequiel es ¿por qué queda en esta esquina? ¿Sí? Es súper bueno porque si vamos a diseñar interfaz gráfica tenemos que saber esa respuesta. Hbox, ¿qué hace? Ordena los objetos gráficos en una fila, ¿cierto? De izquierda a derecha. Entonces, el primer hijo es la imagen tal cual, que está grande. Es súper grande.
y tiene estas dimensiones en píxeles, que claramente es más grande que 100%, o sea, más de 100 píxeles, al menos el alto, el ancho es muchísimo más. Entonces, cuando crea el segundo hijo, que es esta imagen 2, Image 2, así se llama, Image View 2, lo pone a continuación, y a continuación, acuérdate que el origen es el extremo izquierdo, superior izquierdo, por lo tanto, a continuación, contando desde ahí hacia abajo, ¿no? Desde el extremo superior hacia abajo, ese es el orden. Y la dimensión es 100%, por eso queda como arriba. No queda alineada abajo. Para que quedase alineada abajo, tendríamos que ubicarla en donde termina la otra. Que deberíamos saber las dimensiones de esta imagen, estas dimensiones, para ubicarla aquí. ¿Cierto? Es peligrosa esa pregunta. Sí. Esa pregunta significa, vamos a verlo, la pregunta de Britney es, si yo hago un comment de esas dos líneas ahí, que son estas líneas de acá, que configuran el alto y el ancho de la... ¿Qué pasa? Esa es la pregunta, ¿cierto? Britney, ¿esa es tu pregunta? Pues que responda el compilador. Y la máquina virtual. Aquí hay que dar las cosas. ¿No la tiró? ¿Qué pasa aquí? Lo guardé, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? No, pues no tiene las dimensiones. Sí, es el tamaño de la... Espera, a ver. Es porque viene la... Sí. A ver. Pero hagamos una cosa. Veamos si eso sirve de algo. Porque me da la impresión que se salió del tamaño y ya no la puso, por eso. Claro. Ah, mira. Nos queda muy grande, no lo muestra. No la muestra. O sea, yo jugaría con hacer algo similar a esto, con la primera imagen, algo similar, pero tendría que tener la referencia, porque fíjense ustedes, aquí yo la agrego directamente en el método, por lo tanto el objeto es anónimo, no tengo referencia para manipularlo. Entonces, pues yo haría...
Image no, image view, ¿cierto? ¿Está bien o no? Corríjame si me equivoco. Quiero poner la referencia a Image View para poder manipularla. ¿Está bien? Manteniendo la escala, probablemente hay que buscarlo, sí. ¿Estamos en la hora? Ah, ya, vamos a dejar hasta acá. A ver, pero ahí pueden jugar. Y lo último que faltaba ver es el tema de las formas. Que tienen texto, línea, rectángulo, círculo, elipse, arco, polígono, polyline. ¿Sí? ¿Hay alguna forma fácil de pasar sus presentaciones a PDF?